Dios les bendiga en esta tarde. Estamos nuevamente aquí, en este lugar, en la casa de Dios, para estar meditando en la palabra del Señor. Damos gloria a Dios porque usted nos está acompañando en esta bonita tarde. Y pues vamos a estar leyendo la palabra, vamos a orar. Sabemos que Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia y siempre tiene palabra oportuna para nuestras vidas. Pues primeramente quisiera hacer una pequeña oración, como siempre, el acercarnos delante de Dios, el confiar en Él, el saber que es su palabra. Dice la misma Biblia que todas estas cosas se escribieron para nosotros, que todo esto que está escrito a través de su hermosa palabra es para usted y para mí. Y vamos a orar. Si usted puede orar y acompañarme ahí donde está, vamos a hacer esta pequeña oración para estar meditando en la hermosa palabra del Señor. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos acercarnos delante de tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos honra, Señor, y gloria en esta tarde y te rogamos que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, ministrando nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú siempre tienes palabra, Señor, oportuna para nuestras vidas. Te damos honra, Señor, te damos gloria y bendice a cada persona, Señor, que nos está acompañando el día de hoy. Bendícele, Señor, porque yo creo que en nuestra alma, Señor, hay hambre de ti, Señor, en nuestro espíritu, Señor, hay hambre de ti y tú eres el único, mi Dios, que puede saciar esta hambre, Señor, espiritual. Te damos honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues si tiene su Biblia, ahí donde usted se encuentra, puede tomar su Biblia, empezar a buscar la cita que vamos a estar mirando el día de hoy. Y si no, pues no se preocupe, aquí tenemos la palabra del Señor y aquí pues la vamos a leer. El tema de hoy es la preocupación. Dios es bueno y Dios no quiere que usted y yo vivamos en esa preocupación en nuestras vidas, y por eso vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Aquí el título que trae en nuestra Biblia dice: no os afanéis, es decir, no te preocupes. Y voy a permitirme leer allí en Mateo capítulo 6, versículo 25. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él dio a sus discípulos cuando Él estaba en el sermón, o lo que se conoce como parte del sermón del monte. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Gloria a Dios. Bueno, pues la palabra del Señor nos enseña que usted y yo no debemos de preocuparnos. La palabra del Señor nos enseña las consecuencias que trae la preocupación. Y vamos a mirar que en este tiempo pues la gente vive preocupada, la gente vive inquieta. Primeramente yo quiero dar la definición de qué es la preocupación. Dice, es un estado de desasosiego, inquietud o temor producido por una situación difícil o un problema. Es un estado en el cual nosotros hay inquietud. Es un estado en nuestra mente que hay angustia. Es un estado en nuestra mente de algo producido por una situación que usted y yo no podemos cambiar.
por una situación que a nosotros se nos hace muy difícil y la gente vive preocupada. Las mamás se preocupan por sus hijos, la gente se preocupa, como dice su palabra, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, y más en este tiempo que ahorita se nos está diciendo que nos quedemos en casa, que no hay trabajos, que qué vamos a hacer. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, no te preocupes. Entonces, primeramente estamos mirando que es una inquietud, una angustia que hay en nuestras vidas porque no sabemos qué es lo que va a pasar. La Biblia nos narra una historia y dice la palabra del Señor que Cis mandó a su hijo Saúl a buscar unas asnas. A él se le habían perdido. Y dice la Biblia que él estaba preocupado. La Biblia nos narra de personas que estuvieron preocupadas. Entonces, sí, dice la Biblia que él estaba preocupado porque no encontraba esas asnas, no encontraba las burritas. Entonces, dice la palabra del Señor que mandó a su hijo y a su criado y les dijo, vayan y busquen esas asnas. Él estaba preocupado. Vuelvo a repetir, hay cosas que nos preocupan, cosas que mantienen en nuestra mente por alguna situación y estamos angustiados y estamos preocupados. Y dice la Biblia que entonces Cis mandó a su hijo, mandó al criado, y dice que cuando ya ellos iban en camino, pues no le encontraban, y ellos se fueron de ese lugar, duraron bastante tiempo buscando las asnas, después fueron a mirar al profeta Samuel, y duraron ellos ya un tiempo. Y dice la Biblia que le dice Saúl le dice, no, pues ya vamos a regresarnos, porque mi papá ya no ha de estar preocupado por las burritas, ya no está preocupado por las asnas, sino ha de estar preocupado por mí. ¿Por qué? Porque ya Saúl se había tardado, ya Saúl no regresaba. Entonces la Biblia nos dice que la preocupación existe en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice aquí que hay 3 preocupaciones primordiales. Y dice la palabra del Señor, no os afanéis, que habéis de beber, que habéis de vestir. Dice la palabra del Señor, no te preocupes, ¿qué comeremos? Entonces estamos mirando que la preocupación es una inquietud, es una angustia que está en nuestra mente, es una angustia que está en nuestro corazón. Hace mucho tiempo yo escuché esta frase y pues siempre pues la pongo en práctica. A mí me enseñaron y me dijeron, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? Es decir, si tiene, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene, igual, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué? Porque la preocupación trae consecuencia a nuestras vidas, consecuencia física, consecuencia mental. El preocuparnos, el afanarnos por algunas cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar en esta vida, pero sí las podemos aceptar. Pero cuando no las podemos cambiar y estamos con nuestra mente y con nuestro pensamiento en aquello, entonces esto trae consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? Cuando la persona vive preocupada, ya sea por su hijo, ya sea por la situación financiera, ya sea porque qué vamos a hacer mañana, no tenemos trabajo, no tenemos comida. Y si la persona vive así, angustiada, solamente pensando, va a traer consecuencias a su vida, consecuencias mentales. Dice primeramente que estas consecuencias es una tensión en el cuerpo, una tensión muscular. Cuando la persona vive preocupada, cuando la persona vive de esa manera, está tensa, su cuerpo está tenso. Y esto que está tenso causa dolor, tanto en los músculos como en su cuerpo. Porque no está en paz, porque no está tranquilo, porque no está tranquila. Y yo creo que esto es natural, porque nosotros somos humanos, porque somos personas, como dice su palabra, somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y claro que nuestro espíritu se angustia y claro que nuestra alma se angustia. Y nuestro cuerpo es el que sufre esas consecuencias. Por eso el consejo de nuestro Señor Jesucristo dice su palabra, no os afanéis, no te preocupes, dice la palabra del Señor.
¿Por qué? Porque eso trae consecuencias a nuestras vidas. Las consecuencias que traen también hay un cansancio crónico. La persona por estar pensando y pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Está, piense y piense. Y es un cansancio en su mente. Y este cansancio, los pensamientos consumen toda la energía. La persona está cansada mentalmente. Entonces tiene que recurrir, tiene que estar recurriendo a algo más. ¿Por qué? Porque es un cansancio crónico, le consume toda la energía. Inclusive pues no tiene deseos de hacer nada, no tiene deseos, a veces las personas no tienen deseos ni de levantarse siquiera. ¿Por qué? Porque está angustiado. La Biblia dice, en la angustia me hiciste ensanchar. La palabra de Dios habla de la angustia, la palabra de Dios habla cómo usted y yo a veces nos angustiamos. Hay situaciones que nos inquietan, como el día de hoy. Tal vez nos inquieta, hemos estado escuchando en nuestro país, va a llegar la fase 3, los negocios van a estar cerrados, la gente no va a tener trabajo, van a empezar que la gente va a empezar a robar y la gente está preocupada. Entonces eso trae un cansancio a su vida. Cuando usted está pensando en alguna situación, por eso dijimos, es una situación difícil, en la cual usted y yo no podemos hacer nada, sino solamente orar. Es lo único que podemos hacer. Pero cambiar la situación no la podemos, porque el único que puede cambiar la situación de todas las cosas es Jesucristo mismo. Y Dios nos ama tanto, y dice su palabra, dice aquí en este versículo, no hará mucho más a vosotros. ¿No vales más tú que todas las aves de los cielos? Dios nos ama tanto, dice su palabra. Y eso también trae consecuencia, el angustiarnos en nuestra vida. ¿Qué otra consecuencia? Estamos mirando las consecuencias de la preocupación. Ya dijimos, el cuerpo se tensa, el cuerpo empieza a sentir dolor, la mente empieza a cansarse, y las energías que usted y yo necesitamos en nuestro cuerpo pues están solamente en la mente. Y dice debilidad en el sistema inmune. Es decir, ya no vamos a tener defensas para poder combatir tal vez las enfermedades. ¿Por qué? Porque usted está cansado, porque yo estoy cansada de estar pensando solamente. Pero como Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, y Él es el que nos da siempre en su hermosa palabra la respuesta para cada situación. Dice la palabra del Señor, ¿qué debemos de hacer frente a la preocupación? Pues primero no preocuparnos, no os afanéis, no te preocupes. Que es difícil tal vez dejar de pensar en esa situación, es difícil dejar de pensar en aquello que tal vez va a ocurrir, es difícil. Pero cuando nosotros recurrimos a la palabra del Señor, Dios mismo nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no te preocupes, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios allá en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso es lo que debemos de hacer, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Entonces, ¿yo qué debo de hacer con aquello que me está preocupando? Con aquellas cosas que tal vez no nos dejan dormir, que ya es de noche y que ya es hora de que usted y yo descansemos, porque tal vez todo el día trabajamos, porque tal vez todo el día estuvimos ahí pensando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice su palabra, echando toda vuestra preocupación sobre Él. ¿Por qué? Porque usted y yo no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder hacer absolutamente nada, sino lo único que podemos hacer, dice la palabra del Señor, es deja toda tu carga a mí. Y usted va a poder agarrar esa carga que usted lleve en su vida, tal vez sea de su hijo, tal vez sea problema económico, tal vez sea de drogas, tal vez sea aquella situación en la cual usted y yo no podemos cambiar. Y entonces lo que podemos hacer es echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque dice su palabra,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es el que está atento a nuestras vidas. Dice su palabra aquí donde leíamos, dice, no te preocupes, dice, ni por el vestido, dice, no os afanéis, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Dice, porque vosotros vales mucho más que los pájaros. Dice su palabra, dice, no valéis vosotros mucho más que ellas, es decir, que las aves de los cielos. Hay tres cosas en las cuales el Señor nos está diciendo, tres cosas básicas que tal vez vienen a nuestra vida, y más ahorita en esta contingencia que estamos viviendo. Una de ellas dice su palabra, ¿qué habéis de comer? O sea, no te preocupes, dice, por vuestra vida, dice, ¿qué habéis de comer? La Biblia nos narra y dice en la palabra del Señor que el pueblo de Israel salió de Egipto, que anduvieron por el desierto, y dice la Biblia que ellos tuvieron hambre cuando estaban ahí en el desierto. Y dice la palabra del Señor que ellos vinieron a Moisés y dijeron, oye, ¿para qué nos sacabas de Egipto? ¿Para qué nos sacabas? Y allá, aunque éramos esclavos, pues teníamos que comer. Y dice la Biblia que Dios les mandó maná del cielo. Y dice la palabra del Señor que cuando les mandó el maná del cielo, no solamente eso, dice su palabra que les sustentó con codornices, les dio pan y les dio carne. La Biblia dice que en alguna ocasión Elías también, él tuvo que esconderse en una cueva. Y Dios le dijo, ve y escóndete en aquella cueva, dice, y ahí yo te voy a sustentar. Y dice la palabra del Señor que venían unos cuervitos, unos cuervos, y le alimentaban a Elías por la mañana y por la tarde. La Biblia nos narra que Él es el que sustenta nuestras vidas. La palabra de Dios también nos narra de una mujer que dice la palabra de Dios que se había ido junto con su hijo, y dice la palabra del Señor que se puso ya debajo de un árbol y dijo, ya aquí vamos a morir, ya no tenemos nada que comer. Y dice la palabra de Dios que Dios sustentó a esta mujer y a su hijo llamada Agar e Ismael, y fue Dios quien les sustentó. La misma Biblia dice cómo Dios sustentó a su pueblo, cómo Dios les dio alimento, no solamente alimento físico, sino también alimento espiritual. La Biblia nos narra cómo Dios sustentó con comida a la persona que necesitaba. Si usted está preocupado porque qué vamos a comer, qué vamos a comprar, dice la palabra del Señor que Él es el que nos sustenta. Él es el que va a mandar provisión a nuestras vidas. Y Él lo hace, porque Dios es un Dios bueno. Aún la palabra de Dios nos narra de una mujer que ella era viuda. Y dice la palabra del Señor que entonces venían los acreedores y venían y le cobraban lo que su esposo les debía. Y dice la palabra del Señor que entonces fue Eliseo quien le dijo, mira, trae unas tinajas, las vas a llenar de aceite, las vas a vender y con eso vas a comer. Y dice la Biblia que el aceite nunca escaseó, que el aceite nunca se detuvo. Y así es en nuestras vidas. El aceite, dice su palabra, no va a escasear en su hogar. Cuando usted hace lo que dice su palabra, cuando usted deja de preocuparse, usted deja que sea Dios quien le sustente, si usted deja que sea Dios, si usted, como dice su palabra, si usted confía en Él, dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahí está en la palabra del Señor, cómo Dios sustentó con comida al pueblo de Israel, cómo Dios sustentó con comida a la viuda, a la viuda de Sarepta. Ahí está la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios, dice, no te afanes, dice, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? La misma Biblia, volviendo a la misma historia de Israel, que dice la palabra del Señor, salieron de Egipto, tuvieron hambre, pero también tuvieron sed. Y dice la Biblia que Dios hizo, por medio de Moisés, que saliera el agua de una roca. Porque Dios sabe, dice su palabra, dice aquí en la palabra del Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, y por el vestido, no te preocupes
por el vestido. ¿Por qué? Porque aún la misma Biblia lo dice, que el vestido del pueblo de Israel, que los zapatos del pueblo de Israel no se gastaban, no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos sustenta. Si hay preocupación en nuestras vidas, si hay algo que nos tiene angustiados, si hay algo que nos tiene inquietos, porque esto es inevitable. Esto es algo que no podemos a veces nosotros evitar por las cosas que escuchamos, por las cosas que vienen. Pero cuando nosotros confiamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra, cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, ¿qué debemos de estar haciendo? Dice su palabra: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Por todas esas cosas que tú te estás preocupando, si tú te estás preocupando por tu hijo, te estás preocupando por la enfermedad, porque estás enfermo y dices, no sé qué voy a hacer, ya fui al doctor y yo no soy sanado, yo no soy sanada. Dice su palabra, busca primero el reino de Dios. Busca, dice su palabra. Y si usted y yo buscamos, y usted y yo, dice la palabra del Señor, como Él sabe que estas cosas, usted y yo tenemos necesidad, dice, todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, dejar de preocuparnos. Número 2, dejar a Él toda nuestra ansiedad. Dejar delante de Él toda nuestra carga. Y dice la palabra del Señor, confiar completamente en Él. Dice así la palabra del Señor, es lo que usted y yo debemos de hacer en este tiempo. Confiar en su palabra, confiar en que Él es el que nos sustenta, que Él es el que va a mandar provisión, que Él es el que va a solucionar aquel problema que usted y yo no podemos solucionarlo. No lo vamos a poder solucionar, pero dice la palabra del Señor, que entonces si le dejamos a Él todas las cosas, si le dejamos a Dios todo aquello que nos inquieta en nuestra mente, que nos inquieta en nuestro corazón, Él lo va a hacer, porque Dios lo hace, porque dice su palabra que su palabra es fiel y verdadera. Dios lo va a hacer. Yo le invito en esta tarde a tomar este consejo de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no te preocupes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo dejo de preocuparme por estas cosas, yo sé que Dios va a sustentarme. Yo sé que Dios va a solucionar el problema que yo tengo. Dios lo va a hacer porque Él lo ha hecho en otras ocasiones y Él lo va a seguir haciendo. ¿Para qué Dios quiere que usted y yo nos dejemos de preocupar? ¿Para qué Dios quiere que usted y yo nos dejemos de afanar en estas cosas? Pues para que usted y yo, dice su palabra, tengamos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para eso Dios quiere que usted y yo dejemos de angustiarnos. Para eso Dios quiere que usted y yo dejemos de preocuparnos. Porque Dios sabe que si seguimos en nuestra mente nos vamos a cansar. Dios sabe que si seguimos con aquello que usted y yo no podemos solucionar, entonces va a venir el cansancio, lo que estamos diciendo hace un momento, ese cansancio crónico. Y no va a querer ni leer la palabra, no va a querer ni siquiera orar, no va a querer ni siquiera levantarse. Porque todo eso está consumiendo la energía que debemos de usar para buscar el reino de Dios, la energía que debemos de usar para servir a otros, la energía que tenemos que usar para servirle a Él en el reino de Él mismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Solamente lo que dice su hermosa palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Señor, yo no puedo con este problema. Señor, yo no puedo con esta enfermedad. Señor, yo no puedo con esta situación. Pero yo sé que tú sí puedes. Dice el Señor en su palabra, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible? No lo hay. Dios es el Dios de los imposibles. Cuando usted no tiene la respuesta, cuando usted no tiene la solución, dice su palabra, ¿habrá algo difícil para mí? No lo hay. Dios nos puede sustentar, Dios puede guardar, dice su palabra, nuestros corazones
en paz, porque Él quiere que usted y yo tengamos paz. Dios es el Dios del universo y nos ama, dice su palabra. Y aquí está en la escritura, dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice la palabra del Señor: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que crecen y no trabajan. Pero dice en el versículo 30, dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Si Dios alimenta a las aves, si Dios alimenta, dice su palabra, viste los campos, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Porque dice la Biblia que usted y yo somos su creación más apreciada, somos su creación perfecta. Dice su palabra aquí en el Salmo número 8, este salmo es precioso. Aquí habla del valor que usted y yo tenemos como creación de Él. Dice la palabra del Señor aquí en el Salmo número 8, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice el versículo 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, dice, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies. El salmista se queda mirando y dice: cuando veo los cielos, cuando veo las estrellas, cuando veo todo lo que tú hiciste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tú le sustentes? ¿Qué es el hombre para que vengas y le des lo que necesita? Dice: si lo hiciste poco menor que los ángeles, dice, pero lo coronaste de honra y de gloria. Dios nos ama, dice su palabra, con ese amor eterno. Dice la palabra del Señor: porque no te dejaré ni te desampararé. Él no nos va a dejar. En esta situación que se está viviendo en el mundo, en esta situación que se está viviendo por todos lados, Dios no nos va a dejar en ningún momento. Dios nos va a sustentar. Él va a estar ahí sustentando nuestras vidas. Dios no nos va a dejar en el problema que tenemos, el problema de enfermedad, el problema de nuestras familias. Dios no nos va a dejar en ningún momento, sino al contrario, dice su palabra, que su mano no se ha acortado, que su mano está extendida para ayudarnos todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si usted quiere seguir preocupándose, pues va a vivir angustiado, va a vivir angustiada, no va a tener paz, no va a tener sosiego en su vida. Pero si usted confía en Él, dice su palabra: venid a mí, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted viene al Señor Jesucristo y usted le dice: Señor, dejo esto en tus manos. Señor, esta enfermedad, Señor, este problema, Señor, esta pandemia, todo esto que está ocurriendo, todo esto que está pasando, Señor, aquí está. Yo la dejo en tus manos para que seas tú sustentando. La Biblia dice que en una ocasión el pueblo de Israel estaba preocupado, estaba angustiado, porque hubo un rey que hizo un decreto y dijo a este rey: voy a destruir a todos los judíos. Esto está en el libro de Esther. Y dice la Biblia que este rey dijo: voy a destruir a todos. Y estaba un hombre llamado Mardoqueo, y fue con la reina Esther, y le dijo: Esther, necesitamos que tú vayas con el rey, porque él es tu esposo, y necesitamos que tú vayas para que abogues por nosotros,
Porque tú tienes esa oportunidad de ir y hablar con el rey para que no haga esa destrucción de los judíos. Y está muy claro lo que Mardoqueo le dijo a Esther. Le dijo: mira, Esther, si tú no vas con el rey y si tú no abogas por nosotros, Dios va a mandar liberación. Dios va a mandar liberación de alguna parte. Dios va a mandar ayuda de alguna parte. Dios lo va a hacer. Y así es en nuestras vidas. Si nosotros dejamos de preocuparnos, si nosotros dejamos de angustiarnos, Dios va a mandar su ayuda. Dios va a mandar su sustento. Dios va a mandar lo que usted y yo necesitamos. ¿Cómo lo va a hacer? Como Él quiere. ¿Cómo va a sanar a la gente? Como Él quiere. ¿Cómo va a solucionar su problema? Como Él quiere y en el tiempo que Él quiera. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? Aquí estoy. Aquí estoy buscando tu reino, Señor. Aquí estoy buscando tu presencia, Señor. Aquí estoy. Y toda esta preocupación, Señor, yo la he hecho delante de ti. Y usted y yo vamos a poder vivir en paz. Y usted y yo vamos a poder vivir, como dice su palabra, con descanso para nuestras almas. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios, que usted y yo vivamos en paz, que usted y yo vivamos no angustiados, sino al contrario, vivamos confiados en que Dios siempre nos va a ayudar. Y dice la palabra del Señor ahí en Romanos: y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, si Él no nos va a dejar, si Él no nos va a desamparar, dice su palabra, entonces, ¿para qué te afanas? Si Dios es el que tiene la respuesta a todo problema, si Dios tiene la respuesta para todo aquello que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, si Él tiene la respuesta, entonces, ¿para qué nos preocupamos? Simple y sencillamente, Señor, aquí está. Aquí está, Señor, lo que me está preocupando. Señor, aquí está mi hijo. Señor, aquí está mi escuela. Señor, aquí está mi maestro. Señor, aquí está mi enfermedad. Señor, aquí está. ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Por qué no oramos y le decimos: Señor, tú conoces mi necesidad? Porque así dice su palabra. Dios sabe la necesidad que hay en nuestras vidas. Dios conoce aquello que muchas veces no nos deja dormir. Dios lo sabe. ¿Por qué no venimos a su presencia? ¿Por qué no ora ahí donde está y le dice: Señor, aquí está. Señor, aquí está. Dejo delante de ti todo mi problema. Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de tu presencia. Si hay alguien, Señor, que conoce nuestras angustias, si hay alguien, Señor, que conoce todo aquello, Señor, que a veces está en nuestra mente, Señor, que no nos deja estar en paz, Señor, eres tú. Mira, mi Dios, yo te ruego, Señor, en este momento, para que cada uno de nosotros, Señor, vengamos a tu presencia, y aquello que nos esté preocupando, Señor, y aquello que nos esté angustiando, Señor Dios Todopoderoso, podamos dejarlo, Señor, delante de ti. Sabiendo, Señor, que tú eres un Dios bueno, Señor. Sabiendo, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, que en ti está la respuesta. Mira, Señor, aquel problema, Señor, de aquella persona, Señor, que está ahorita escuchando, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú dando solución, Señor. Que seas tú glorificándote de una manera, Señor, grande, Señor, en la vida, Señor, de mi hermano, Señor, de mi hermana. De aquella persona, Señor, que no encuentra la solución, Señor, aquella angustia, aquella preocupación. Yo te ruego, Señor, que tú le des paz y que nosotros, Señor, podamos hacer como dice tu palabra, simple y sencillamente, mi Dios, confiar en ti. Mira, Señor, este problema que hay en mi vida, este problema, Señor, que hay en mi corazón, Señor, yo lo dejo en tus manos. Aquel problema, Señor, que tiene mi hermano, que tiene mi hermana, Señor, que tiene aquella persona, Señor, que nos escucha, Señor, está en tus manos, Señor. Porque podemos confiar en que tú eres un Dios grande, en que tú eres un Dios que cumple su palabra. Su palabra dice, Señor, que tú no nos vas a dejar. Tu palabra dice que tú nos vas a sustentar. Y tu palabra dice que tú tienes la solución para nosotros, que tú tienes el cuidado. Simplemente, Señor, dejamos toda carga, Señor, toda ansiedad
en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Te damos gracias porque tú nos das esta oportunidad de compartir tu hermosa palabra. Te damos honra, Señor, y gloria en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pues Dios les bendiga. Nuevamente le damos la invitación para el viernes. Queremos orar por su necesidad. Queremos seguir orando por México. Queremos seguir orando por su problema. Queremos seguir orando por la enfermedad, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. El viernes queremos tener este tiempo de oración en donde usted pueda compartir aquello que le está angustiando, donde usted pueda compartir aquello que está en su vida, aquel problema, y orar, como dice su palabra, poniéndonos de acuerdo para que Dios se glorifique. Pues Dios le bendiga y pues le agradecemos mucho el tiempo que usted ha tenido para escuchar este hermoso mensaje. Dios les bendiga.